Gracias, pastor, muy amable. Bueno, yo creo que una de las cosas a la que nos lleva la palabra de Dios a profundizar es lo que se llama el diseño perfecto o el diseño original. Y para entrar en el tema, yo quiero invitarles a que leamos el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice así: los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Este versículo a mí me impactó hace muchísimos años porque entendía yo que Dios nos invita a, a poder recibir una sabiduría revelacional, no humana, con gran contenido de información, cuando nosotros de una manera intencional empezamos a evaluar cómo Dios diseñó las cosas. Entonces, mm, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de neurociencias, hablamos del cerebro y hablamos de otras cosas, algunos lo han interpretado como la falsa ciencia, pero resulta que para que exista una falsa ciencia se requiere que haya una verdadera. Y por eso en el Salmo 94, 8 al 11, reza lo siguiente, las Sagradas Escrituras. Y dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que amonesta a las naciones no reprenderá, y el que le enseña al hombre ciencia no sabrá. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanos. Entonces, lo que más anhela Dios es que adquiramos sabiduría, como lo dice en Proverbios 4 al 7, que adquiramos sabiduría e inteligencia. Y una de las herramientas con que Dios más nos enseña es cuando nosotros nos sumergimos a contemplar y observar sus diseños. Eh, Algo que me sorprendía mirando este aspecto es que en toda la creación no existe absolutamente nada repetido. Dios no hace fotocopias. Entonces no hay un planeta igual a otro, no hay un nido igual a otro, no hay una telaraña igual a otra, no hay un cerebro igual a otro y no hay un ser humano igual a otro. Entonces dice el Salmo 139, 13, que Dios nos diseñó en el libro de la vida y que tal como Él lo diseñó allí, así fuimos hechos. Pero también hay que comprender algo, y es que cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, aquí puedo mencionar a Javier, Esperanza, a Milena, a Amparo, a Rubén, eh, al diseñarnos también diseñó una forma relacional con cada uno de nosotros. Esto nos tiene que estimular a buscar a Dios para que Él empiece a revelar a nuestra vida esa forma como Él quiere interactuar con nosotros. Y lo vemos también en la palabra de Dios, que cada experiencia de sus hijos fue única. Solamente uno fue llevado al cielo en un carro de fuego, solamente uno con trompetas y arpas tumbó un muro, solo uno pudo abrir el mar. Entonces, Dios nos invita a vivir ese diseño perfecto y original que tiene para cada uno de nosotros. Y la palabra que a mí me inspira en la Biblia es la palabra bienaventurado. O sea, Dios cada día nos invita a una aventura. Cuando abramos los ojos por la mañana, Dios lo que está diciendo es: te amo tanto que he diseñado un día para ti. Entonces, en Efesios 2:10 dice: hechura suya somos, creados para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas.
Entonces, la verdadera vida cristiana es un caminar con el Señor todo el tiempo. Y si nosotros detenidamente leyéramos Juan 15, repetitivamente está diciendo ahí, permaneced, permaneced, permaneced. Y aún dice, el que permanezca en mí, mi palabra permanezca en él, puede pedir cualquier cosa y le será hecha. Porque si nosotros caminamos con él, vamos entendiendo su diseño, vamos entendiendo ese caminar y no vamos a estar pidiendo cosas necias, sino que producto de esa sabiduría que él nos entrega, entonces podremos pedir cosas especiales. Y en el mismo Juan 15, pues dice que nosotros fuimos elegidos para dar fruto, mucho fruto y que el fruto permanezca. Para eso fuimos escogidos. Como dice también en Colosenses 3, Colosenses 2 dice que fuimos creados de Él, por Él y para las cosas de Él. Y bueno, todo este relato nos lleva a entender que hay muchas formas de compartir de Cristo. Hay formas donde la primera condición es ser guiados por el Espíritu Santo. Si yo quiero compartirle a alguien, debo orar primero y decirle, Espíritu Santo, muéstrame la guía, la estrategia, porque recordemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entre otras, la palabra pecado quiere decir errar en el blanco, o sea, fracasar. Y todo fracaso es toda acción que está por fuera del diseño de Dios, del modelo de Dios. De manera que recordemos algunos modelos bíblicos de cómo poder compartir. Y algo que pues Dios me ha permitido es utilizar mucho el preevangelismo. No es llegar directamente a hablarle de Jesús, sino construir unas atmósferas relacionales firmes. Cuando Jesús vio a Pedro, allí nos deja un modelo bien especial. Observemos lo siguiente. Nosotros hemos sutilmente y engañosamente entrenados para mirar, juzgar y reaccionar todo el tiempo. Yo los motivo a que vigilen esto. Dios diseñó el cerebro de tal manera que el ser humano es el único que tiene la capacidad de pensar en lo que piensa. Eso en las neurociencias se llama metacognición. El único ser vivo que tiene la capacidad y es un mandamiento de pensar en lo que pensamos y escoger qué hacer con ese pensamiento somos nosotros. Entonces yo les motivo a que hagan ese ejercicio y se van a dar cuenta de, de cómo uno termina confrontado. Si uno mira por la ventana y ve una nube negra, ya dice, uy, va a llover, qué jartera, qué aburrimiento. Y así es, todo el tiempo estamos mirando para juzgar y reaccionar. Pero Dios diseñó eh, nuestra vida para la contemplación indagativa. Y esta era la forma en que Jesús miraba a cada ser humano. Entonces, cuando Jesús vio a Pedro, no empezó a decir, no, qué torpe, un pescador fracasado, este no es apto para el ministerio, nada de eso. Todo lo contrario, primero le pidió prestada la barca y desde ahí predicó. O sea que Pedro empezó a observar de quién se trataba. Y producto de contemplarlo, que es la manera correcta de la palabra, es contemplar para comprender, para ayudar. Ese es el método de Jesús. Contemplamos para comprender y para ayudar. Entonces, toda esa contemplación misericordiosa de Jesús sobre Pedro es donde él le dice, mira, lanza tu red en tal sitio. Y al lanzarla allí, dice la palabra que era tanta la pesca que las redes se rompieron, que asistirle por otros lados. O sea, generó una relación de autoridad, una relación de firmeza,
una relación demostrada del poder de Dios. Y, y por eso cuando más adelante le dice Pedro, si me sigues te haré pescador de hombres, dice que Pedro inmediatamente dejó las redes y lo siguió. O sea, hay un convencimiento único. Si nosotros recordamos, y también en Juan 17, Jesús dice, a estos que del mundo me has dado no son del mundo, pero quedan en el mundo. Así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. O sea que cada uno de los que estamos aquí esta noche somos enviados de Jesús a las almas perdidas. Él nos pasó la posta y no hay cosa más increíble que ver vidas transformadas. Es lo que hace 21 años veo, empezando por la mía. Yo duré 47 años en la depresión, en el alcohol y en una vida desordenada hasta que tuve un encuentro con Jesús en un congreso de Senfol en Guatemala y fue mi conversión el 28 de enero del año 2000. Y desde ahí se despertó en mí esa sed de ganar almas para el Señor. De manera que el fruto se da en dos sentidos. Uno, en ganar almas y dos, en ir creciendo hacia la madurez espiritual. En eso se resume la vida en cristiano. De manera que hay muchas formas como uno puede empezar a entablar un diálogo con otra persona eh, para que sea un diálogo respetuoso y empezar a construir una relación que nos permita hablar del Señor. Y una de las cosas que yo he utilizado es hablar de tres palabras, de decirle a otra persona, mira, si tú quieres ir a otro nivel en tu vida, tú tienes que definir tu origen, tu identidad y tu propósito. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y para qué estás aquí en la tierra? Y obviamente son tres preguntas que motivan a cualquier persona a decir, cuando uno le pregunta a alguien quién eres, usualmente lo que nos responden es sobre la profesión, la ciudad, el número de hijos o ciertas otras características que no definen quién es. Entonces, yo usualmente les digo, pero mira, tú no eres profesión, tú no eres una ciudad, tú no eres eh, una familia, tienes una familia, pero no eres. ¿Quién eres? Y esto todavía los confronta más, pero les abre el apetito por saber quiénes son. Y obviamente en ese campo del origen, pues solamente hay dos formas. Una es la evolución y otra es el creacionismo. Entonces, cuando a uno le hablan de la evolución, pues hay algunas cosas sin tener que meterse por allá en las densidades de la filosofía o de la ciencia que uno puede plantearle. Y una de ellas es que la evolución es una teoría. Y entre más pasa el tiempo y más la ciencia descubre cosas, lo único que demuestra es que hay una sabiduría sobrenatural. Alguien puede conseguirse el mejor arquitecto que le construya una casa, pero no podrá dejársela programada para que aparezca un arco iris 3 veces por semana. Entonces, es fácil ir y mirar dentro de esa impronta que Dios ha dejado en su huella del creacionismo, que somos limitados, que nuestra capacidad es limitada. Quisiera, por ejemplo, referirme a los estudios del doctor Fred Luskin de la Universidad de Stanford, que fue uno de los primeros en iniciar estudios del efecto del perdón y del amor en el cerebro. Entonces, cuando una persona perdona y una persona encuentra un entorno de aceptación, de reconocimiento, increíblemente el cerebro empieza a reproducir millones de neuronas nuevas. Yo fui de aquellos médicos de antiguos que nos enseñaban que las neuronas se morían y no se reproducían.
Y ahora cuando se ha descubierto todo esto es bien asombroso. Aún, por ejemplo, se descubrió que hay un cerebro cardíaco. Tiene 40.000 neuronas que reciben y emiten información independiente del cerebro y el 80% de las fibras de las neuronas del corazón van llevando información al cerebro. Y entonces aparece una pregunta. ¿Realmente cuando el Señor habla tanto del corazón se refiere a eso? Es un interrogante, pero es una evidencia de cómo la creación con la palabra de Dios encajan perfectamente. Por ejemplo, yo les hablo de la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía que hay en el universo es constante y no se crea ni se destruye. Entonces, si la energía no se crea ni se destruye, alguien tuvo que haberla creado. Y no se trata de decir, bueno, pero es que eso ya usted es médico y no, es aprenderse algunos tips sencillos, pero que las personas se quedan sin respuesta frente a esa creencia de venir desde la evolución. Y, y hay muchas otras cosas especiales que podemos mirar. Filipenses 2:13 dice que Dios trabaja en nosotros para crear eh, una pasión y un deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Quiero repetirlo, Filipenses 2:13 en la versión NTV. Entonces, esto también hizo un clic un día en mi vida, porque yo le decía a Dios, si tú estás diciendo aquí que tú colocas en nuestro corazón la pasión y el poder para hacer lo que a ti te agrada. Señor, que no me apasione por nada más que por lo que tú coloques en mi corazón. Y ha sido una oración constante, porque ese apasionamiento viene a ser un indicador también de reino, cuando se hace en intimidad y en oración. Y Él nos da esa capacidad de ir y evangelizar e intervenir en uno u otro eh, territorio donde Él nos lleve. Eh, Cuando hablamos de identidad, entonces, pues aprovecho ese pasaje que está allí en Proverbios 23:7, que dice, tal como piensa el hombre en su mente, así es él, en su corazón, así es él. Y les hago un ejercicio, los invito a hacer un ejercicio. Les digo, ¿por qué deseas ser? No, no coloques en la hoja qué deseas tener o qué deseas hacer. No, ¿quién deseas ser? Y entonces vigila que tu forma de pensar, de sentir y de hablar y aún de actuar sea coherente con eso que escribiste, porque tal como piensas, así eres. Y esto empieza a llevar a la gente a un campo de exploración, de investigación, que no son extensos. Yo no paso de 2 o 3 reuniones para hablar abiertamente de Jesús, sino que en esa contemplación indagativa, ¿qué debe mirar uno? ¿Cuáles son sus necesidades? Es comprender para ayudar. Y entonces uno empieza a meterse en el lenguaje de su necesidad y allí ellos van descubriendo que hay una verdadera intención de ayudar desinteresadamente. Yo quiero hoy, por ejemplo, que pensemos en una serie de cosas mm, que son eh, formas que nos enseña la Biblia de poder profundizar en la palabra de Dios. Entonces, todo comienza en la oración, todo comienza diciéndole, Señor, esta relación que voy a tener con tu palabra, tú eres la palabra, guíame, guíame a lo que me quieres entregar. Entonces, lo primero es orar. Después de orar, leemos la palabra.
Y al leerla, entramos al tercer paso, que es meditarla. Recuerden que es un mandamiento que está en Josué 1, donde usa una palabra que a mí me conmovió, porque él dice solamente. Y imagínate qué quiere decir eso cuando Dios le dice a Josué, solamente te mando. Es decir, pude haberte mandado cantidades de cosas, pero lo único que te pido es que solamente te pido que medites mi palabra de día y de noche, que esa sea tu forma de hablar y tu forma de actuar. Y entonces estaré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará. ¿Cómo llevar ese pasaje a incorporarlo en nuestra vida diaria? Entonces hablábamos de orar, leer y meditar. Después de meditar, entender. Después de entender, creer, porque allí es donde aparece el poder de la fe. Y después de creer, practicar. Y después de la práctica vamos a recibir. Y esto nos lleva a la gratitud y finalmente darle la gloria a Dios. Esa es una muy buena secuencia para tomar un versículo y decir, bueno, este lo quiero trabajar esta semana. Vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, cómo llevar a la práctica Isaías 26:3. Que dice, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Es muy conocido ese versículo, pero da los resultados que están ahí expresados, donde dice que podemos vivir en completa paz. ¿Cómo sería tu vida en completa paz? Una de las cosas que a veces con cierta frecuencia me dice la gente es que usted transmite paz. Y yo digo, claro, porque tengo a Jesús en mi corazón y Él es la fuente de la paz. Entonces, hasta eso le permite a uno hablar de Jesús, romper ciertas barreras relacionales para hablar de Jesús. Y a veces se sorprenden. Dice, pero si los médicos casi no creen en Dios, entonces ahí todavía se abre más otro escenario para contarle mi testimonio de vida. Entonces, por ejemplo, tomar ese versículo y practicarlo. Yo quiero contar como un testimonio algunas herramientas que Dios me ha dado en su palabra y que me han servido para compartirlas en escenarios que serían un poco complejos para hacerlo desde la Biblia, como por ejemplo una universidad. En algún momento Dios me permitió estar en Ecopetrol y dictar este tipo de seminarios, pero abren espacios. Entonces miremos, por ejemplo, 2 Corintios 10:5. Mira lo que dice 2 Corintios 10:5. Dice, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo practicamos ese pasaje? ¿Qué nos enseña? Al leerlo y meditarlo, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que voy a creer? Y entonces meditando y meditando en ese versículo, derribar es algo que viene de lo alto. Yo no puedo derribar las cosas que están en el piso. Y entonces se sabe que el cerebro maneja más o menos 75,000 pensamientos diarios que entran o salen. Entonces decía yo, qué espectacular es como el Señor nos dice, yo te he dado la capacidad de decidir qué pensamientos se anida o no en tu mente. Como dice en Santiago 1, por allá desde el versículo 10, que dice que cuando viene la tentación y concibe el pecado, o sea, embaraza nuestro cerebro, pero allí es donde nosotros le lo permitimos. De manera que me puse a imaginarme lo que eran 75,000 pensamientos que entran y salen constantemente en nuestro cerebro. Y yo decía, claro, esto es como un aeropuerto, que la torre de control es la palabra de Dios y el poder es el Espíritu Santo.
y desarrollamos ese concepto de aeropuerto cerebral. Y desde allí nos ha servido para evangelizar. Lo nuestro es como una capacidad creativa que Dios te da. Y esto lo puedes hacer desde otro lado. Alguien puede, su fuerte ser la cocina y empezar a hablar de cómo se preparan los alimentos y tratar de ver dentro de esa creación que Dios ha dado, cómo empezar a compartir algunos tips que las personas se empiezan a interesar. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando uno le dice, Señor, dame esas herramientas para poder eh, mm, compartir de ti. Hace un rato, más de una hora, hablaba con una colega de por allá del Putumayo que está pasando por unos procesos muy complicados de depresión y está fuertemente medicada por psiquiatras. Y yo le decía a ella, mira, ¿tú crees en Dios? Me dijo, sí. Entonces yo le decía, ¿tú crees que Dios te diseñó depresiva? Yo voy a diseñar a fulana de tal para que sea depresiva, para que piense en suicidio, para... Ese no es Dios. Entonces tú naciste con un diseño perfecto que fue contaminado. Y así como entró, tiene una puerta para salir. No vas a estar el resto de tu vida esclavizada a los antidepresivos. Jesús te hace libre. Jesús dijo que lo que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. ¿Qué es lo que le hace falta? Sabiduría. Entonces hay que aprender a recibirla, aprender a explorarla, a escudriñarla. Y todo esto son procesos que Dios respalda. Recordemos cómo el Señor también en Filipenses 4:8 nos advierte de que podemos administrar nuestra mente, donde dice y todo lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es honesto, lo que es digno, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. O sea, está diciendo aquellas cosas que no son honestas, que no son dignas, que no son justas, en esas no piense. O sea, Él nos da la capacidad de escoger. Y esto uno empieza a trabajarlo con las personas. Cuando yo, por ejemplo, hago acompañamientos en conflictos matrimoniales, yo les digo, hagamos un ejercicio esta semana. No piensen en lo que ya saben, porque cada vez empiezan a hablar del mismo tema que vienen hablando hace 15 años y terminan en la misma pelea de siempre. No piensen en lo que ya saben. Empecemos a trabajar X o Y material y va a empezar a pensar y a trabajar lo nuevo que llegue. Y entonces toma gran fuerza Romanos 12:2, donde dice el Señor, no te conformes a las cosas de este mundo, no aprendas lo de la cultura de este mundo. Se, permítele a Dios, dice en una versión que me gusta mucho, creo que es la NTV, dice, permítele a Dios que te transforme. Esa palabra que tiene tres vocablos, transforma y acción. Trans quiere decir traspasar, trasladarse, transportarse. Forma lo que hemos sido hasta ahora. Icción es de acción, o sea, trabajando para dejar de ser el viejo hombre. Y él dice que él nos transforma por la renovación de la mente. De manera que si nosotros queremos ir a otros niveles de la madurez espiritual, debemos darle prioridad a la renovación de la mente. Y dice que así podremos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces vamos observando cómo casi todo lo que nos pide la Biblia tiene que ver con la forma de pensar. Y nosotros no pensamos con una rodilla, ni con una mano, ni con un hombro. Pensamos con el cerebro y con ciertos aspectos del corazón que también lo menciona la palabra de Dios. De manera que creo que una de las cosas especiales en que nos podemos entrenar
no solo para evangelizar, sino también para el crecimiento personal, es a través de la secuencia que le mencionaba ahora. Cómo realmente meditar la palabra de Dios y llevarla a esa práctica. Recordemos también que el Señor nos motiva allí en Santiago a decir que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Podríamos en este momento hacer un alto y preguntarnos, ¿qué te llevas hoy de esta enseñanza? ¿Qué te llevas? ¿Qué fue lo que te resonó allá en tu corazón que Dios habló por la poderosa palabra de Él? Todas aquellas áreas que no funcionan en nuestra vida es porque están fuera del diseño de Dios y necesitan regresar al diseño. Por eso el Señor en su palabra nos habla de que todas las justificaciones humanas son como trapos de inmundicia. No venga a sacar disculpas, mira mi diseño. Entonces, llevar esto a la práctica es lo que activa el ser bienaventurados. Yo no puedo quedarme ahí con la simple información del bienaventurado, sino disfrutar ser bienaventurado por su gracia. Hay un par de aspectos que me gustaría agregar y el primero de ellos es que Dios no nos bendice y nos ayuda por merecimiento. Yo no necesito hacer cosas para merecer algo. Él me va perfeccionando porque me ama. Entonces, cuando uno se cree indigno de ser bendecido por Dios, tienes toda la razón. Todos somos unos indignos, pero no quiere decir que tengo que esforzarme por merecer para poder recibir algo. Dice la palabra de Dios, entra confiadamente ante el trono de gracia para que halles misericordia, gracia y el oportuno socorro. Es por puro amor. Y el segundo aspecto que es bien importante trabajarlo, no dejarlo como una simple información, es que no es por nuestras fuerzas, como dice Zacarías 4:6, que no es por nuestras fuerzas ni con un ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. De manera que mm, creo que la motivación que nos podemos llevar esta noche es primero entender que debemos adquirir sabiduría para administrar nuestro cerebro, nuestros pensamientos, y por otro lado, ganar almas porque es dar fruto. Para eso estamos diseñados. Romanos 8:14 dice, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Preguntarnos cada día cuando va terminando, ¿yo realmente me dejé guiar por el Espíritu del Señor esta noche? Ahora miremos la otra cara de la moneda. Y esto lo hago con una pregunta bien especial. ¿Quién diseñó el cerebro? Pues Dios. Y entonces la gente que trabaja la nueva era, que trabaja el budismo, el yoga y otra serie de cosas, descubrieron el diseño de Dios, pero lo están utilizando o aplicando para sus filosofías, sus sectas, etcétera. El hecho de que la gente mm, de estas filosofías o sectas use el diseño de Dios no quiere decir que no siga siendo el diseño perfecto de Él. Lo que pasa es que ese diseño debe ser potenciado y desarrollado por la profunda relación con el Señor, por la profunda relación con su espíritu. Y entonces allí vamos a otro nivel. Existe algo que también se llama la religión evangélica. Hay personas que viven la parte del evangelio por costumbre. Entonces vienen oraciones repetitivas, vienen algunas tradiciones de congregarse así sea virtualmente el domingo, pero su vida no es transformada. Nadie puede hacer eso por ti. Solamente tú allí en esa intimidad, decirle, Señor, quiero seguir creciendo hacia la madurez espiritual.
hacia la formación del carácter de Cristo dentro nuestro. En alguna oportunidad, caminando por una de las calles de una ciudad del Valle, practicando esto de la contemplación indagativa, vi un hombre tirado en un andén. Obviamente se veía que estaba ebrio. Y yo observaba a la gente y la gente se pasaba al otro andén o le hacían un semicírculo grande. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué pensará esta gente? Y pues llegar a la conclusión fue fácil, ¿cierto? Borracho, degenerado, peligroso, irresponsable. ¿Quién sabe qué más palabras de esa interpretación? Pero entonces ahí llegaba la otra pregunta, ¿por qué un ser humano termina en ese estado? Y entonces me animé a acercarme y a preguntarle, ¿puedo hablar contigo? Y el tipo se sentó con sus ojos desorbitados y le dije, cuéntame quién eres. Y él estalló a llorar, a decirme todo lo perdí, perdí mi hogar, yo estudiaba contaduría, perdí todo, yo era de la selección Colombia de atletismo y lloraba y lloraba. Y bueno, me conmovió mucho y terminé invitándolo a la oficina y ahí empezamos un proceso donde hoy en día él hace parte de uno de los equipos ministeriales de Senpol. Dios es fiel. Nosotros necesitamos renunciar al juicio, renunciar al diagnóstico humano y Dios todo el tiempo nos coloca esas posibilidades de practicar la misericordia. Entonces, de lo que más debemos cuidarnos es de ir a convencer a otros, porque el que convence es el Espíritu Santo. Entonces, si uno desde que se levanta por la mañana sabe que va a vivir una aventura con el Espíritu para entender el diseño de ese día que Él nos regala, te vas a llevar sorpresas. Yo quiero que en mi mente abunde el diseño que me vas a ir mostrando, más que las intenciones terrenales. Y en algún momento sentía que Dios me decía, no le llames bendiciones a lo que yo llamo añadiduras. Recordemos lo que dice Lucas 12:31. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que las otras cosas te serán añadidas. ¿Qué son añadiduras? Todo lo que es temporal, todo lo que tiene fecha de caducidad, pero bendiciones son todo lo que es eterno. De manera que el Señor dice, no hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo. Haz morir lo terrenal que hay en ti. Y esa es la práctica diaria que debemos nosotros ir vigilando y disfrutando. No es la rutina de hacer lo mismo. Es un caminar transformacional con la guía del Señor y la guía del líder que el Señor nos haya puesto en este caminar. De manera que Dios, que nos hizo a imagen y semejanza, también nos da la capacidad de ser creativos e innovadores. Por allá en Eclesiastés 12 dice que podrá el líder o el pastor componer proverbios y diseñar mensajes para educar al pueblo. Dios nos da esa capacidad, obviamente sobre los rieles de su palabra, de los principios y valores que Él nos entrega. Finalmente les haría una pregunta. Si cada uno de ustedes tiene en cada célula de su cuerpo, tiene un sello que dice es original, es hijo de Dios, pertenece al reino. ¿Qué estás haciendo con tu originalidad? Porque desde niños venimos siendo copistas. Y entonces queremos copiar esto o aquello. Entonces, si nos metemos con el Señor y le decimos, Señor, desarrolla en mí la originalidad que diseñaste. Recordemos algunos pasajes muy famosos, pero poco practicados. Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas
que no conoces. Y nos hemos apasionado por eso. Señor, mira aquí, tú me estás diciendo que me vas a enseñar y que me vas a mostrar las cosas grandes y ocultas que no conozco. Yo quiero esto. Yo quiero clamar por esto. La palabra clamar a mí me generó muchos problemas en el caminar cristiano, porque yo decía, si Dios me ama, si nadie me puede separar de su amor. Y aparte de esto, eh, Dios es un Dios misericordioso. Yo, ¿por qué tengo que rogarle y decirle, por favor, ayúdame, como si fuera la viuda y el juez injusto? Pero un día meditando, es lo importante que es meditar la palabra. Aquel pasaje donde dice David, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Entonces entendí la palabra clamar. Clamar es hambre, clamar es ganas de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Señor, no quiero vivir este día sin recibir lo que tienes para mí en tu diseño, porque cada día es diferente. Y cuando uno camina en este sentido, jamás habrá rutina ni un día aburrido, jamás. Así pasemos por cosas muy complejas. Recordemos que el Señor dijo, cuando pases por el fuego, el Señor no dijo, y no te dejaré pasar por el fuego. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. De manera que he sentido que este es todo un escenario que nos permite explorar la palabra, explorar el llamado, entender por qué somos elegidos para conducir su palabra y producto de explorar el origen y la identidad. ¿Sí caminamos con la identidad de hijos o todavía más y mucha memética de huérfano? Tenemos que vigilar nuestro vocabulario. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero finalmente en ese caminar con el Señor es donde aparece el propósito. Recuerdo que me quebrantó mucho la primera vez que leí cómo antes de morir el padre de Rick Warren le decía, ayúdame a pararme para ganar un alma más para el Señor. ¿Qué tanta pasión por las almas tienes? Porque ese es el sentido para el cual Dios nos ha tomado para Él. Ser vasijas de honra en sus manos por su pura misericordia. De manera que qué bueno meditar en esto y antes de orar te diría, ¿qué decisión te llevas hoy? Con esta palabra que Dios ha enviado, ¿qué decisión te llevas? A partir de esta noche, ¿qué estás tomando para ir a otro nivel? Ok, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque aún a través de tu creación nos enseñas y nos hablas. Danos la sabiduría, Señor, para comprender que cada día es un regalo diseñado por ti. Ayúdanos a caminar contigo para no dañar tu diseño queriendo imponer el nuestro. Hoy nos unimos aquí en un solo clamor, Señor, para que esta misma noche tú nos regales de esa sabiduría abundante que has prometido. Ayúdanos, Señor, a recibir hoy una sabiduría tan abundante que veamos una transformación rápida en nuestra vida. Ayúdanos a identificar las resistencias y las barreras que nos impiden apasionarnos por ganar a otros para ti. Hoy, Señor, renunciamos a todo engaño de nuestra mente, donde creamos que es en nuestra fuerza y en nuestra estrategia, cuando eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser mansos y a buscarte, Señor, para deleitarnos de ti. Recuérdanos, Señor, ese Salmo 37, cuéntate a sí mismo el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Él tu camino, confía en Él, que Él lo hará. Hoy, Señor, quiero bendecir
la vida de Jesús Alberto, su esposa, sus hijos y todo el liderazgo, y bendecirlos en tu santo nombre. Gracias por toda la obra que han hecho allá, que también es de testimonio. Y bendecir todas las familias de este ministerio, aún las que no están presentes, para que nos protejas en estos tiempos de pandemia. Tu palabra dice en el Salmo 91 que la peste destructora no tocará nuestras vidas. Te damos gracias por tu fidelidad. Hoy te pedimos, Señor, tu abrazo, tu bendición y la imposición de tus manos de Padre Celestial sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.